Muchas gracias, José Luis. Me gustaría comenzar esta mañana haciéndoos una pregunta, o bueno, un par de preguntas, no para responder en ningún lado, para que las penséis vosotros, tanto los que estamos aquí como los que estáis en casa, pues reflexionar sobre ello. En primer lugar, ¿qué te entristece? ¿Qué te produce tristeza en tu vida? ¿Qué te provoca dolor? ¿Cuáles son los motivos por los que tu alma se desgarra? Estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos los que estáis escuchando, hemos sentido en alguna ocasión ese dolor, casi como si sintiésemos que por dentro nos resquebrajamos, nos quebramos, acabamos rotos por dentro. Y me gustaría que pensaseis en cuáles son los motivos que os han producido esta situación, esta realidad en vuestra vida. Como seres humanos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en consecuencia, pues tenemos sentimientos, sentimos. Y por supuesto, sufrimos, nos dolemos, y no solamente con un dolor físico, sino también nos duele el alma, como se dice coloquialmente, ¿no? Alma mía, estoy angustiado. Oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. Dice así Jeremías 4:19. En la Biblia podemos encontrar también esa realidad reflejada tanto en el corazón de Dios como en el corazón de los hombres. Pues bien, como sabéis, como acaba de decir José Luis, estamos estudiando las bienaventuranzas y esta mañana, pues como os podréis imaginar, nos acercamos al versículo 4 de Mateo 5, versículo que también nos acerca a esta realidad de la que estamos hablando y que dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto, llorar, es una expresión física que exterioriza un dolor o una emoción. Derrama lágrimas como reacción a un estado emocional. En concreto, en este versículo sabemos que es un estado emocional de dolor o de tristeza, porque nos habla de la necesidad de consolación. Por lo tanto, no está hablando de lágrimas de alegría, que las hay también, pero no sería este caso. Por lo tanto, en consecuencia, la acción de llorar hace visible una realidad que estaba oculta para los demás. Yo puedo estar muy triste y nadie de aquí tiene por qué saberlo, pero en el momento en el que rompo a llorar, se hace visible de forma externa para todos. Pone de manifiesto, por lo tanto, para aquellos que están con esa persona, por lo que está pasando. Sea un dolor físico, sea una circunstancia emocional. La realidad es que lo hace visible. Y si leemos literalmente el versículo, es exactamente lo que nos está diciendo. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Si no lloras, no hay una muestra externa y por lo tanto no hay consuelo posible ante una situación que los demás desconocen. Como se diría coloquialmente, el que no llora, no voy a terminar la frase, pero sabéis todos lo que dice, el que no llora, pues con un niño de 2 años en casa, que su única forma de expresar una necesidad o un sentimiento es por medio de la risa o del lloro, pues lo vives en el día a día. Y dentro de poquito, con un segundo que para comer tendrá que hacer lo mismo, pues más. Así que al menos nosotros entendemos bien esta frase. Así que bueno, entendiendo esta realidad, pues ya está, ¿no? Ya hemos entendido el versículo. El que llora será consolado. Pues hemos terminado, ¿verdad?
¿Qué va? Todos sabemos bien quién dijo estas palabras, el Señor Jesús, y también sabemos cuál era su costumbre y su forma de predicar, de hablar a los demás, de hacerles llegar un mensaje. En esta circunstancia, en el Sermón del Monte, el Señor estaba hablando en primer lugar a sus discípulos, pero también, en segundo lugar, a mucha gente que se iba reuniendo, que se había reunido para escucharle. Y sabiendo su estilo de comunicación, podemos intuir que una frase tan sencilla como esta, y que aparentemente es fácil de entender, tenía una profundidad mucho mayor de lo que a primera vista se podía apreciar. Y por eso vamos a ver 4 características en esta mañana del pasaje que nos ayudan a comprender de una forma más profunda lo que quería decir, el corazón del mensaje. Sin quitar esta idea, esta noción inicial que acabamos de entender, podemos profundizar, podemos rascar un poco más y ver la realidad. En primer lugar, la primera característica que me gustaría compartir con vosotros es una característica que no solo está presente en este versículo, sino a lo largo de todo el Sermón del Monte, que podríamos llamarlo como la contracultura del reino de los cielos, la contracultura del reino. Los valores del reino de Dios son muy diferentes que los valores de la sociedad en la que vivimos. Y no solo de la sociedad en la que vivimos hoy, sino también de la sociedad en la que vivían en aquel entonces. Y por lo tanto, la forma de medir el éxito de una acción también es muy diferente, si lo miramos desde la perspectiva del reino de Dios, que si lo miramos desde la perspectiva de nuestra sociedad o de la sociedad de aquel entonces. En las bienaventuranzas observamos una serie de circunstancias que se consideran motivos de alegría. Hablamos precisamente de las bienaventuranzas, de aquellos que son dichosos. Y la realidad es que estas circunstancias para aquella sociedad era fácil que se considerasen en muchas de ellas un fracaso. El pobre de espíritu, el que llora, el hombre sencillo o humilde, aquel que es perseguido por la justicia, aquel que es insultado o perseguido por sus creencias. Desde luego, a ojos del mundo, no son motivos por los que alegrarse, ¿verdad? No lo son hoy y no lo eran entonces. En cambio, el Señor Jesús les dice que todas estas personas son bienaventuradas si les sucede esto. Es decir, son bendiciones de parte de Dios. Son objeto de la gracia de Dios, aquello que están viviendo. Y esta realidad que vemos como ciudadanos del reino nos hace medir estas circunstancias no con la vara de medir del mundo, no desde la perspectiva del mundo, sino más bien desde una perspectiva divina. Y puede parecer un poco difícil bajar esta realidad que la podemos entender en nuestra mente a nuestro día a día. ¿Cómo vivo yo esto? ¿Cómo lo puedo plasmar o vivir de una forma real en mi vida? Pero pensando en esto, pues se me ocurría un ejemplo que creo que podemos entender. Y os voy a hablar de un ejemplo personal, familiar. Los que estáis aquí todos conocéis a mi madre, y muchas veces mi madre a sus hijos nos ha dicho algo que a mí siempre se me quedó grabado en la mente y me llamó la atención. Siempre nos ha dicho, el día en que yo fallezca, el día en que yo muera, quiero que en mi entierro haya fiesta. Quiero que haya música, quiero que haya celebración. No quiero luto, quiero alegría. Y por supuesto, desde una perspectiva humana, esto puede parecer duro. Estás hablando de la pérdida de tu madre y estás diciendo que vas a hacer fiesta por ello. Se podría malinterpretar muy fácilmente. Y desde luego, en el mundo, si yo hiciese fiesta porque mi madre se ha muerto, estoy seguro que no lo entenderían desde la perspectiva divina. Pero desde la perspectiva del reino, mi madre habría completado su carrera, habría alcanzado la meta y estaría en la presencia de su Señor, del Rey de Reyes, que le acogerá y tendrá un lugar preparado para ella exclusivamente. Y no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento.
y para toda la eternidad. Y lo piensas y es emocionante, pero es emocionante desde la perspectiva de la alegría, porque sabes las circunstancias que vives en este mundo y sabes que no hay nada mejor que lo que te espera allí. Así que sin duda, desde una perspectiva espiritual es un motivo de celebración. Y eso obviamente no quiere decir que los que nos quedamos aquí no suframos la pérdida, que no nos dolamos, que no nos entristezcamos, por supuesto. Pero en un plano puramente espiritual será una celebración, porque nos dará una paz enorme y una alegría inmedible el saber que su destino es descansar con su Señor y recibir las promesas de nuestro Dios. Por lo tanto, algo que en este mundo puede parecer duro, puede parecer triste, nosotros desde una perspectiva eterna podemos considerar que es dicha. Y eso no quita el dolor humano, pero muestra una realidad espiritual que solo el reino de Dios nos puede dar y que en el mundo no podemos entender y no podemos vivir. Así que esa primera característica, esa contracultura del reino de Dios que va completamente en dirección opuesta a lo que el mundo nos enseña. En segundo lugar, otra característica es que podemos ver esta realidad desde una perspectiva, o debemos ver esta realidad desde una perspectiva atemporal. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dios tiene una panorámica global de la historia y nosotros estamos limitados a una realidad temporal. Vivimos en nuestro tiempo. Podemos leer lo que ha sucedido en la historia, pero desde luego no lo vemos desde la misma perspectiva que lo que Dios lo ve. Y las bienaventuranzas son declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de salvación, ni son planes de acción para ganarnos la entrada al reino de Dios. Son más bien los valores del reino. Muestran el carácter del reino de Dios. Y por lo tanto, más que requisitos para cumplir, se nos habla de realidades presentes y de realidades futuras. Somos bienaventurados hoy, en presente. Soy bienaventurado, sois bienaventurados, aunque el motivo de la bendición en muchos de estos casos está en el futuro. Hoy soy bienaventurado mientras lloro, porque sé la consecuencia y sé lo que voy a recibir y sé que esa consolación está presente, aunque quizás todavía no la esté recibiendo. El sufrimiento actual es mucho más liviano cuando tengo la mirada puesta más allá del problema. ¿Y dónde fijamos esa mirada? En lo que vivimos actualmente, que nos ha llevado a ese sufrimiento, en las dificultades actuales. Fijamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Las bienaventuranzas nos ayudan a tener la mirada puesta en el lugar apropiado, en el lugar correcto, no en el hoy, no en lo que estamos viviendo ahora mismo, sino en Él y en lo que vendrá, en la realidad que Él nos muestra y que quizá hoy no la vemos, pero sabemos que está ahí. Y en consecuencia esto nos consuela, nos fortalece y nos perfecciona también. En tercer lugar, la tercera característica que podemos observar es el motivo del llanto, el motivo del dolor. ¿Qué es lo que causa estas lágrimas que leemos en el versículo? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué está causando este dolor? ¿Qué está causando este sufrimiento? Al principio del mensaje os preguntaba qué es lo que os hace llorar a vosotros, qué es lo que os rompe por dentro, qué es lo que os causa ese dolor, un dolor muy intenso, muy profundo. Todo dolor, sea cual sea el motivo que te lleva a sentirte así, todo dolor, toda tristeza, tiene la misma raíz y todos la conocemos, es el pecado. Todo aquello que es doloroso brota del mismo origen. Y desde el dolor físico al dolor emocional, sea cual sea, y sea por el motivo que sea, es consecuencia de vivir en un mundo caído, apartado de la voluntad de Dios y roto como consecuencia de ello. Esta realidad
no existía antes del pecado. Y todo lo que ha venido después y todo lo que nos puede hacer sufrir o llorar o rompernos por dentro es una consecuencia directa o indirecta del pecado. Os decía antes que llorar implica exteriorizar una realidad interna. Es una muestra externa de algo que estoy viviendo dentro, que quizá no es visible, pero que se exterioriza por medio de esas lágrimas. Todos, absolutamente todos, somos pecadores y hemos sido apartados de la presencia de Dios. Todos sufrimos las consecuencias del pecado, pero no todos somos conscientes de esa realidad. Como la pastilla roja o la pastilla azul que vemos en la película de Matrix, si la habéis visto, una de ellas abre los ojos a una nueva realidad que estaba oculta, que estaba escondida. Cuando somos conscientes de nuestra situación, cuando abrimos los ojos y despertamos a la realidad de ese pecado, llega el momento de levantar la mano y de pedir ayuda. Llega el momento de clamar. Llega el momento de arrepentirnos y de confesar nuestro pecado. Como el publicano que se golpeaba en el pecho y que alzaba, ni siquiera se atrevía a alzar la vista, pero clamaba a Dios pidiendo que tuviese piedad de él, porque era pecador. Él reconocía su problema y externalizaba esa necesidad que tenía. Clamaba a Dios por ello. El fariseo que tenía al lado también era pecador, pero en su oración, ¿qué vemos? Vemos orgullo, gracias por cómo soy, gracias por lo que tengo. No vemos arrepentimiento, no vemos que se haya dado cuenta de la realidad de su corazón, ni que demuestre que es consciente de su pecado. Y en consecuencia, tampoco vemos en su oración que esté clamando a Dios desde la necesidad. ¿Cuál de los dos recibirá consolación? ¿El que la pide o el que la ignora? Vivimos en un mundo caído, hay multitud de problemas por todas partes y no tenemos más que ver cómo ha sido este último año, que hace un año apenas nunca nos habríamos imaginado que viviríamos así. Y relacionado con esto o no, hay multitud de problemas que nos pueden causar dolor y tristeza. Pero no hay mayor tristeza ni mayor problema que la realidad del pecado en nuestra vida. Y aquel que reconoce su situación, aquel que reconoce su pecado y lo expone, lo hace visible, sin duda para los demás está más expuesto, está mostrando la realidad de su vida, pero también está más predispuesto a recibir ayuda. Como expresa el rey David al arrepentirse de su pecado en el Salmo 51, dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en cuarto lugar, el agente de acción. En este versículo observamos que uno de los protagonistas del versículo no aparece. Hay un sujeto omitido. Sabemos que está ahí, pero no se le nombra. Y es aquel que lleva a cabo la acción. Los bienaventurados son sujetos pasivos. Son consolados por alguien. Entonces, hay alguien que está realizando la acción de consolar. ¿Quién es ese alguien? Quizá para nosotros es bastante obvio, pero ¿lo era para los discípulos? ¿Lo era para la multitud que estaba escuchando al Señor Jesús en ese momento? Quizá no lo era, pero el Señor ya se lo estaba dejando ahí, se lo estaba dejando caer. Luego en el futuro lo entenderían, quizás en ese momento todavía no. Y para entenderlo nosotros es interesante que conozcamos la palabra que el Señor Jesús utilizó para expresarlo. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán paracaleo. Y seguro que a alguno de vosotros os viene a la mente paracaleo. ¿Lo relacionáis con alguna palabra similar que os suene, verdad? Lo encontramos en otros versículos del Nuevo Testamento. Juan 14:6.
y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Y en el 26, mas el Paracletos, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Paracletos tenemos para con el Padre. El Paracletos, el sujeto, lleva a cabo una acción, que sería paracaleo. ¿Entendéis la relación, verdad? Para decirlo claramente, sabemos bien quién es el Paracletos, el abogado defensor, el consolador, intercesor, el Espíritu Santo, que nos consuela, que intercede por nosotros, que nos defiende delante del maligno. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y ahí está ese Espíritu Santo realizando esa acción, esa labor. Qué consuelo más grande, ¿verdad? Nunca podremos decir, jamás, que no hay consuelo. Porque el mismo Espíritu Santo que el Señor envió para que esté con nosotros para siempre, nunca nos dejará. Y esta realidad produce descanso, pero también produce alegría. Así que como conclusión a este versículo, a este mensaje, una sola frase cortita, pero que nos revela muchas cosas del corazón de Dios. En primer lugar, podemos ver cómo los valores del reino no tienen nada que ver con los valores del mundo, totalmente opuestos a la sociedad. Podemos ver, en segundo lugar, el reflejo de una bendición que es presente, pero con una perspectiva futura, con la mirada puesta en el lugar apropiado, que nos aleja de compadecernos y estar simplemente doliéndonos nosotros mismos en el dolor, sino que nos lleva a mirar más allá, a una realidad esperanzadora. En tercer lugar, podemos ver el beneficio y la liberación que produce el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento. Y finalmente podemos ver que es el Espíritu Santo mismo quien nos consuela, quien defiende e intercede por aquel que reconoce abiertamente su pecado y se arrepiente de él. Así que, en definitiva, bienaventurados los que lloran, efectivamente. Qué bienaventuranza más grande. Vidas transformadas, esperanza futura y un Dios que está con nosotros y nunca nos abandona. Lo que para el mundo es fracaso, lo que para el mundo es derrota, para nosotros es poder de Dios y es salvación de Dios. Y no podemos más que estar agradecidos por ello. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por una dicha tan grande. Pues Señor y Padre, sabemos que vivimos en un mundo caído y como consecuencia en un mundo roto, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de dolor. Y nos afecta esto como personas y todos tenemos en nuestra vida muchas circunstancias que pueden ser dolorosas o tristes. Pero qué esperanza más grande tenemos en ti, Señor. Y te damos las gracias y queremos ser agradecidos por ello. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu salvación. Y por supuesto, gracias por esa consolación que nos das, Señor. Ayúdanos a tener la mirada puesta en ti, en medio de las circunstancias que podamos pasar y a pesar de que, por supuesto, nos doleremos y sufriremos porque somos humanos y está en nosotros. Pero tenemos una esperanza futura y ayúdanos en medio de esas dificultades que podamos sufrir, pasar, a poner la mirada en ti, Señor. A ver todo lo que has hecho por nosotros y a ver también lo que has hecho y vas a hacer, Señor. Ayúdanos a regocijarnos, a sentirnos bienaventurados, no por nosotros, sino por ti, porque tenemos motivos para hacerlo aún en medio del dolor. Y simplemente en esta mañana te queremos dar las gracias, porque sea cual sea la circunstancia que vivimos, sabemos que tú nos consuelas y que tú nos das una esperanza mayor. Y solo podemos estar agradecidos.
Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.